En ocasiones no nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Sin embargo, algunos han denominado a esta plática el secreto revelado en la Biblioteca Central. Cuesta trabajo darle ese nombre a quien busca tener una comunicación siempre clara. Sin embargo, es verdad, los secretos se revelan y en ocasiones se develan. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ponernos con cuidado a escuchar. Cuando nosotros observamos en el campus universitario el edificio de la biblioteca, lo vemos a lo lejos con sus colores, con sus emblemas. Muchas veces nos acercamos y pasamos junto a ella sin tener el tiempo que requiere el análisis que el maestro Juan O'Gorman nos requirió. Hoy veremos solamente la cara azul, ese símbolo o esos símbolos universitarios que están plasmados ahí y que tienen que ver con el conocimiento, tienen que ver con la forma de entender el mundo a partir de los libros que encontramos en su interior. La cara azul nos recuerda una ciencia colonial que en su momento es importante para entender el desarrollo del conocimiento posterior. Lo primero que observamos son los símbolos, los colores que el maestro Juan O'Gorman habría de juntar para explicarnos una cosmología, un entender el mundo a partir del conocimiento que se tenía en nuestro país en la época de la colonia. Cuando estamos frente a ellos, nosotros empezamos a ver símbolos, lo mismo prehispánicos que otros. Sin embargo, es el color el que nos llama la atención. El maestro Juan O'Gorman, arquitecto de profesión, tuvo una infancia con un padre dedicado a la mineralogía, siendo así la biblioteca un catálogo que nos muestra toda la riqueza del país. Los símbolos aparecen, muchas veces no los comprendemos. Una práctica realizada entre el arquitecto Juan O'Gorman y el maestro Diego Rivera nos llevan incluso a reconocer ese Tlaloc que puede estar oculto en la concepción primaria del edificio. No se reconoce fácilmente, solo hasta que nos dicen que ahí está. Lo vemos enmascarado, lo vemos en la composición, ese ordenamiento que queda muchas veces oculto al asumir que lo más importante son los emblemas de Ptolomeo y de Copérnico, cada uno con su respectiva cosmología. Se encuentran enfrentados. El maestro O'Gorman, de una manera sutil, nos va a llevar de la mano para empezar a entender la biblioteca. Nos muestra un eje que nos da la simetría del edificio al mismo tiempo que nos va señalando los cuadrantes que hemos de aprender a leer. Cada uno de estos espacios en sí mismo tiene una lección de historia. Esta lección de historia va a ser comprendida, sobre todo cuando aparece el agua, el fuego, el aire o la tierra misma. Aparecen así los elementos de base de una cosmogonía del pensamiento occidental. Sin embargo, el maestro nos lleva incluso a contar los pisos de un edificio funcionalista que nos muestra que una numeración decimal puede tener incluso un secreto. El secreto que está en el parteluz, pero también el secreto que da el mostrar que contando encuentra uno en los símbolos de la base lo mismo las alusiones a una biblioteca de Alejandría que aquellas que estarían en Pérgamo o en Biblos. Aprender a contar nos va a llevar de la base 10 a la base 12. Vamos a encontrar así una historia del conocimiento matemático. Los libros y los datos pueden en ocasiones apabullarnos, pueden ser muchos. Tenemos que ir ordenándolos, tenemos que ir viéndolos con calma, despacio, tranquilamente, ya que el maestro va a mostrarnos una y otra vez cuál es la riqueza que se encuentra en los símbolos. Un universo ptolomeico con sus 48 constelaciones, que si bien es geocéntrico, no se confronta con el universo de Copérnico, ya que ambos van a estar presentes durante la época colonial, desde aquel 1521 hasta 1821, época que hemos llamado época de la Nueva España. Una conquista que se dio a lo mismo con bases
espirituales que con bases militares y que en su momento va a llevar a construir eso que hemos llamado mexicanidad. Nosotros hoy en día estamos acostumbrados a delimitar los espacios, sin embargo, ambos se encuentran presentes en lo que somos. Cada uno de los símbolos nos va llevando de la mano a repasar los conceptos aprendidos muchas veces en clase y luego repensados en las lecturas de los libros. El universo de Ptolomeo, al igual que el de Copérnico, estuvieron presentes al interior de las aulas de aquellos colegios en los que se formó en un momento dado la aristocracia del saber novohispana. Muchas veces hemos pensado que se encuentran en contraposición, sin embargo, en ese momento se formó con la vinculación del México prehispánico y los símbolos y los conocimientos que se trajeron de otras partes, un conocimiento que habría de amalgamarse, formando elementos constructivos que llegan a ser visibles en la obra. 6 escalones, 6 campanas, nuevamente 6 escalones para terminar en 6 columnas. Todo ello nos va a remitir a símbolos compartidos, aquellos que resultan de la simple observación astronómica muchas veces y que nos damos cuenta cuando estudiamos lo que hoy en día serían ciencias avanzadas. 1, 3, 6, 12, 24, 48. Sí, hemos aprendido a contar. Los números nos dicen, sin embargo, todavía no tenemos elementos suficientes para decir qué nos están diciendo. Hay un fundamento que nos va a llevar lo mismo hasta el antiguo Egipto y que requiere de llaves de conocimiento que se encuentran muchas veces ocultas en medio de esta amalgama de símbolos. Las llaves que da la lectura solo pueden ser comprendidas a partir de leer mismo. ¿Para qué decir que se pueden develar en una simple plática? No podemos nosotros olvidar que todos estos símbolos tienen que ser interpretados y cada quien interpreta a partir de su conocimiento. De esta manera, el maestro Gorman nos va a llevar al tiempo. El tiempo que transcurre en el reloj, en el día, en las horas mismas. Todo ese tiempo que fue acumulado en una época y que puede ser develado cuando se encuentra no solo la pirámide que lo fundamenta, sino aquello que se encuentra en su parte superior, la llave que está muy cercana al cuarto piso, aquel que tuvo en sus orígenes la función de ser el archivo histórico. Hemos de recordar que los libros son para leer. Todo lo que se lee puede ser interpretado. Sin embargo, cuando hay un conjunto de libros a ser leídos, las interpretaciones tienen una ventaja. Van a ser múltiples y complementarias. Como buen maestro, el arquitecto Gorman nos sugiere, nos muestra, a través de líneas de composición, que está presente ese espíritu renacentista que su familia le inculcó. A través de las líneas de dibujo, el maestro Gorman nos sugiere una composición que en ocasiones pareciera no estar evidente. Líneas que nos van a remitir incluso a las cónicas, esas figuras geométricas que van a aparecer siempre en los libros de texto de matemáticas elementales y que sin embargo están muy ligadas al saber de la época colonial. Dos parábolas que intersectan son el resultado de proyecciones ortogonales que resultan del estudio del movimiento aparente del Sol sobre nuestro cielo y que quedan englobadas en la mandorla, ese ojo que si bien nos remitimos muchas veces a símbolos masónicos, lo mismo nos va a llevar a los libros religiosos que a mirar con cuidado por todos lados para verlo aparecer constantemente y enseñándonos a ver que no todo lo que se ve es exactamente lo que se ve. Hay que ver por qué está ahí. Tenemos en este mural de la cara sur
de la Biblioteca Central de Ciudad Universitaria todo un manual de astronomía de posición, ese que nos va a mostrar los cielos novohispanos e incluso los cielos de la actualidad. Vemos aparecer lo mismo los tres reyes magos en el cinturón de Orión que la estrella polar con sus 4 picos, indicándonos los puntos cardinales, solo para remitirnos a una corona borealis, esa corona borealis que con sus estrellas nos va a acercar cada vez más a Hércules, y en donde hoy encontramos en la constelación de Tauro aquellos ojitos de Santa Lucía que muestran que las formas cambian, los contenidos se adaptan, el significado profundo permanece. Tanto Ptolomeo como Copérnico son vigentes. Uno nos enseñó el mundo como se ve, el otro nos mostró lo que se sabe del funcionamiento y cómo se va adaptando. Cada uno aprendió a contar con los números que le fueron llegando, del 1 al 10, del 1 al 12. Cada numeración tuvo un principio, tuvo una razón de ser. Cuando aprendimos que multiplicando el 12 por 5 llegábamos al 60, los números del tiempo tuvieron sentido. El 12 por 2 nos llevó al 24, y así, sin darnos cuenta, aprendimos a valorar cada uno de los instantes de nuestros días. Esas 24 horas que quedan condensadas, lo mismo en la cuenta del día que en un cordón franciscano que ornamenta la mayoría de las construcciones de esa orden en la época colonial. Muchas veces los cordones nos muestran los nudos y esos nudos nos remiten lo mismo a la cartografía, a la navegación que a los libros de oración. Es una riqueza novohispana que hemos perdido en ocasiones. De esta manera, y a nuestro juicio, el maestro Juan O'Gorman nos invita a leer, nos invita a sumar y a multiplicar. Nos enseña que ganamos en ello más que en el restar y en el dividir. Él nos muestra 2 universos que se complementan y nos invita así a leer.